Ahora estamos. Bien, bienvenidos ya al laboratorio 3. Lo que voy a agregar, si estás viendo la clase grabada, no te asustes, porque voy a explicar la parte de diálogos, algo que quizás ya lo viste en tu cursada por móviles o no. ¿Estamos? Entonces, vamos a empezar así livianito. Vamos a trabajar un poco con los diálogos, un tema que tiene que ver con la interfaz gráfica de usuario, para pasar ya después a la parte de persistencias y empezar a meternos en cómo podemos hacer para guardar datos a nivel local en nuestro dispositivo, ¿no? Entonces, con respecto a diálogos, ¿sí? Lo primero que tenemos que saber es, bueno, todos conocen, saben lo que es un diálogo, ¿no? Es una ventana emergente, ¿no? Generalmente esa ventana está asociada a una aplicación, ¿sí? Está vinculada con una activity, ¿ok? En donde el usuario puede interactuar con ella. Y generalmente esos diálogos están para informar algo, ¿sí? O para pedir confirmación o agregar información adicional de algo, ¿no? O sea, quizás la activity o el fragment que ustedes están ejecutando tiene que hacer cierta tarea y para no incorporarla dentro de la misma vista, la puedo mostrar en un diálogo, ¿no? Entonces, una advertencia, si quiero mostrar una advertencia, podría hacerlo con un diálogo, ¿sí? O en la vista cargar información adicional, lo puedo hacer con un diálogo. Obviamente, un diálogo justamente no es una vista completa, por lo tanto, no rellena toda la pantalla, ¿sí? Y generalmente lo utilizamos para eventos modales, es decir, eventos o vistas o notificaciones que estén vinculadas a una vista principal, ¿no? Eh, por lo tanto, si son modales, requieren que el usuario interactúe con ellos para poder continuar con la ejecución, ¿sí? La mayoría de los diálogos son modales. Hasta que yo no cierre el diálogo o no confirme o cancele lo que está pidiendo el diálogo, no puedo seguir trabajando, ¿no? Para esto tenemos distintos tipos de diálogos. El más común es un alert dialog, ¿sí? En donde generalmente yo puedo hacer que aparezca una vista, diálogo, con las opciones de aceptar, cancelar, ¿sí? Aceptar, cancelar y aplicar. Hasta 3 botones puedo programar en un alert dialog, o un simple OK, ¿sí? Por ahí ustedes quieren una simple notificación y que el usuario OK y seguir. Bueno, lo puedo hacer con un alert dialog. Si lo que a ustedes les interesa es mostrar una, una barra de progreso, ¿sí? O un ring, un anillo, indicando que en este momento mi aplicación está haciendo una tarea en un segundo plano y que tengo que esperar. Bueno, si yo necesito eso, mostrar una barra de progreso, tengo un progress dialog, ¿no? En donde la idea es justamente poder notificar que hay una tarea en un segundo plano, ¿sí? Que se está ejecutando y puedo ir mostrando, ¿sí? En esa barra de diálogo puede ser un ring, podría ser un anillo, o podría ser una barra de progreso, ¿sí? Marcando el porcentaje de la tarea que se está realizando, ¿no? Si yo necesito, por ejemplo, activar un diálogo para poder setear fecha y hora del sistema, ¿sí? Fecha u hora del sistema. Bueno, tengo diálogos para días, para fechas, perdón, y diálogos para hora, para setear la hora. Ahí tienen dos tipos de diálogos más. Vamos a comenzar primero con un alert diálogo. Primero el principal. Nosotros estamos acostumbrados a trabajar con el patrón MVVM, ¿no? Y sabemos que tenemos que asociar a cada vista, ¿sí? Un view model, ¿ok? La tarea que tiene el view model es la de preparar los datos que pretendo se muestren en la vista, ¿ok? La única tarea que tiene el view model es preparar los datos que pretendo se muestren en la vista. Es decir, si esa vista tiene que hacer un cálculo o un proceso y de ese proceso mostrar un resultado, bueno, ese proceso para obtener el resultado lo hago en el ViewModel. Aviso a la vista y muestro el resultado, ¿sí?
Si esa vista tiene que mostrar datos provenientes de una base de datos, bueno, es el ViewModel que va a interactuar contra el modelo para traer esos datos, ¿sí? Y cuando los tenga listos y preparados, avisar a la vista, ¿ok? Por lo tanto, podría interesarme por ahí, desde el ViewModel, hacer, como el ViewModel es el que toma los datos de la vista, hace la tarea, y por ahí me interesaría que si hay algún dato equivocado, notificarlo, ¿sí? Bien, no puedo utilizar diálogos desde el ViewModel, ¿ok? No me deja generar diálogos desde el ViewModel. Por lo tanto, a los diálogos los voy a lanzar o desde la activity o desde el fragment. Y acá viene una contradicción, porque podría suceder que dentro del diálogo yo tenga que aplicar alguna lógica, ¿sí? Entonces, por allí podríamos hacer lo siguiente. Ya sabemos que al diálogo lo tenemos que lanzar desde el fragment o desde la activity. Por lo tanto, si no quiero cargar de lógica, ¿sí?, a mi activity o a mi fragment, podría crear una clase aparte con métodos, ¿sí?, con un método estático, por ejemplo, para que muestre el diálogo. Y si ese diálogo quiero personalizarlo, es decir, que muestre mensajes personalizados, y bueno, que los métodos en donde meto esos diálogos reciban por parámetro los mensajes que ustedes quieren personalizar. Se me ocurre, ¿sí? Bien. Entonces, lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Vayan generando, mientras tanto, un nuevo proyecto y pónganle de nombre diálogos. Profe, En mi ¿ustedes caso, voy a... actualizaron el Android? actualizamos el Android Studio a la versión Iguana. Ajá. Nuevo, recuerden que elegimos Entity View Activity. ¿Sí? Siguiente, el nombre, le podemos poner ejemplo, diálogo. Ok. Finalizar. Ahí esperamos que genere. Una vez que generaron el proyecto, ¿sí?, recuerden que la buena práctica, o sea, lo más cómodo es cambiar a la vista proyecto. En este caso, yo tengo abierta la activity principal. Recuerden que esta nueva versión de Android Studio genera las activities, ¿sí?, con ciertos componentes, con objetos, que permitan mostrar la vista ocupando toda la pantalla, ¿no? La pueden dejar tranquilamente como la usan ustedes corrientemente. Le sacamos este Edge to Edge y le sacamos este View Compact y la dejamos con lo que nosotros generalmente la usamos, ¿sí? En el onCreate, la invocación al método setContentView y eso sería suficiente. Perfecto. Bueno, una vez que tienen el proyecto generado, ¿sí? Una vez que tienen ahí el proyecto generado, vamos a trabajar con una clase aparte para crear los diálogos. Yo les pido que si tienen alguna duda, bueno, ahí continuamos. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a cerrar todas las vistas, todas las ventanas estas que se abrieron, que hay mucho viento, y voy a ir al main, al paquete Java, al paquete donde tengo mi aplicación, y en ese paquete voy a crear una clase que se puede llamar diálogos, ¿sí? Clic secundario, new, Java class, y le podemos poner diálogos, ¿sí? Es una clase, perfecto. Enter, y acá tengo mi clase diálogos, ¿sí? Una vez que creamos la clase, vamos a trabajar con este diálogo. Lo vamos a revisar primero, ¿sí? Y después lo vamos a hacer en código directamente. Bien. Yo tengo... para hacer la idea es crear este diálogo. Vamos a ver cómo lo hacemos. La idea es crear un alert diálogo, ¿sí? Vamos a utilizar un diálogo de alerta que tenga un título, ¿sí?, por ejemplo, y una pregunta. ¿Ok? Y yo puedo programar para un alert diálogo 3 botones: el aceptar, el cancelar y el aplicar. ¿Ok? En este caso, los nombres de los botones son sí y no.
¿Cómo puedo hacer para crear un diálogo de este tipo? Puedo, fíjense que acá está en un método, ¿sí? Este es un método que por dentro obviamente va a mostrar un diálogo. Fíjense cómo lo puedo hacer. Puedo instanciar el objeto de tipo builder, que es una clase interna de AlertDialog, ¿sí? Pero para poder crearlo necesito una referencia del contexto, ¿sí? Ahora, ¿se dieron cuenta que al final de esta línea no hay un punto y comas? ¿Sí? ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Que después de este new quedó instanciado un objeto builder. Ahora, si yo quiero inmediatamente de ese objeto hacer algo, Java me permite la invocación encadenada de métodos, ¿sí? Antes de que se cree el objeto, ¿ok? Es decir, que si yo voy encadenando métodos, ¿ok? El objeto no se crea hasta que yo invoque un método final para crearlo, ¿no? Entonces, este objeto de tipo builder permite que yo invoque de manera encadenada los métodos para setear el título del diálogo, para setear el mensaje, la pregunta sería, y luego para programar qué quiero que suceda si el usuario pulsa alguno de los tres botones. Un botón positivo, que sería el de aceptar, un botón negativo, que sería el de cancelar, y un botón neutral, que sería el de aplicar. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo programa la acción, ¿sí? O el listener, cómo programa para que aparezca un botón de confirmación, ¿sí? Y cómo programa ese botón un listener. Fíjense, usando el método setPositiveButton, le pasa por parámetro. El texto del botón, ¿sí? ¿Qué querés que aparezca? La palabra sí, la palabra aceptar, la palabra yes, ¿sí? ¿Qué querés que aparezca? Luego, el listener, ¿sí? El listener del botón. ¿Ven? ¿Se acuerdan que era un objeto del tipo onClickListener? ¿Tá? Y dentro de ese objeto, de ese listener, la sobreescritura del método onClick con la acción. Acá está lo que yo les decía. En la acción, en el método onClick, donde voy a manejar el evento de clic sobre este botón, puedo llegar a tener más lógica. ¿Sí? Podría llegar a tener un poco más de lógica. O, si veo que es mucha lógica la que tengo que manejar, ¿sí? Puedo directamente separar eso en un método aparte y desde ahí llamar a ese método, ¿sí? En donde hago de manera más detallada, ¿sí? Y más prolija en la lógica que va a tener que manejar el evento de aceptar, de confirmación de este diálogo. Bueno, y lo mismo para setear el botón de cancelar, ¿sí? El botón, el método que invoco es el setNegativeButton, lo mismo. Espera como parámetro la cadena, el texto, el título del botón, y después el listener, ¿ok? Y después el listener. Y fíjense que como último método usa la invocación del método show. Es decir, que cuando se ejecuta el método show, se construye el diálogo y se muestra, ¿ok? Fíjense que a esta instancia yo no la guardé en ningún lado, yo no asigné este objeto a ninguna variable, ¿ok? Lanzo el diálogo y chao, se fue, ¿ok? Bueno, entonces, vamos a tratar de adaptarlo a lo que nosotros tenemos. Si volvemos a nuestro proyecto, ¿sí? Si volvemos aquí a nuestro proyecto, acá tenemos nuestra clase diálogo, y acá lo que les decía, podemos tener un método estático, ¿sí? Que se llame, este le podemos poner de nombre al método diálogo alerta 1, con un ejemplo. El primer ejemplo de un diálogo de alerta. Abro y cierro llaves, ¿sí? Y acá el código. ¿Cómo hacíamos? Teníamos que instanciar, ¿sí? Un objeto de tipo builder, pero builder era una clase que estaba dentro de AlertDialog. AlertDialog.builder, ¿sí? ¿Qué espera acá? La referencia del contexto. ¿Estamos? Espera referencia del contexto. Pero yo estoy en una clase que no es ni una activity y ni un fragment, ¿sí? Es una clase común y corriente, no es un servicio. Entonces,
podríamos hacer que este método reciba por parámetro el contexto. ¿Pueden creerme que me picó un mosquito? Ahí importa el contexto. Bien. Entonces, le voy a pasar por parámetro al builder ese contexto, ¿ok? Pero no pongo punto y comas. Recuerden que voy a hacer la llamada encadenada. Entonces ahora, punto, y acá puedo setear. Primero, si quiero, el título, ¿sí? ¿Qué título quiero que tenga el botón? En la diapositiva el título era bye bye, decía, ¿no? Bueno, acá podemos poner, pues, qué sé yo, cierre de aplicación. De app, podría ser, ¿sí? Bien. Luego le puedo setear el mensaje, ¿sí? La pregunta. Si este diálogo, supongamos, lo vamos a usar para poder cerrar nuestra aplicación, le podemos poner set message, ¿sí? Y acá el texto. Desea cerrar la aplicación. Ahí la pregunta. Ok. Ahora la acción, ¿sí? ¿Qué pasa si el usuario dice que sí? ¿Qué pasa si el usuario dice que no? Entonces, en este caso no tendría sentido programar el botón aplicar, ¿sí? Tendría sentido un botón sí, botón no, un botón sí o no, ¿tá? Podría ser. O aceptar, uno que diga sí, el otro cancelar, o aceptar y cancelar, podrían ser. Entonces, para estos botones, ¿sí? Fíjense, tengo estos métodos. setPositiveButton es para programar la acción de confirmación, ¿no? El setNegativeButton es para programar la acción de negación, ¿sí? De no aceptación. Y tengo un neutral button, ¿sí? Que lo pueden manejar ustedes, ¿sí? Podría ser con el mismo comportamiento que el botón neutral, el botón típico neutral es el aplicar, ¿sí? Que hace los cambios, pero sigue estando en el diálogo. Bien, en este caso vamos a programar primero el positive button, ¿sí? Que vimos en la diapositiva, recibía, ¿cuántos parámetros recibía este método? ¿Guardan? Uno, el texto, ¿sí? Que podría ser aceptar, sí, no, sí, perdón, aceptar o sí, como ustedes quieran, coma, el segundo parámetro era el listener, ¿sí? New, fíjense, y acá me lo sugiere, ¿ven? On-click listener, diálogo interface, on-click listener. Hizo acá. Ahí está, me molestaba Zoom. Y fíjense que tengo el método onClick, ¿sí? Acá estoy dentro del método onClick. No sé si alcanzan a ver ahí. Ahí estoy. Bueno, ¿qué quiero hacer si el usuario hace clic en aceptar? Y bueno, este diálogo era para cerrar la aplicación, ¿sí? ¿Se acuerdan cómo hacían para cerrar la aplicación? ¿Qué ponían? Probamos varias técnicas. ¿Cómo podíamos cerrar la aplicación? Activity finish. Era mi época. Finish. Era con el contexto, ¿no? ¿Sí? ¿O no? Díganme. ¿Cómo la cerraban? La más común. System exit. ¿Con esto? Es No. System Exit, podría usar, ¿sí? System Exit 0, con Finish Activity o Finish, ¿sí? ¿Sí? Finish. Bien. Entonces, esto es si cierra. Si elige aceptar. Si no confirma, vamos a programar el set negative button, ¿sí? Acá le vamos a decir cancelar, se arrepintió. Bueno, si pulsa, vos decís, pero bueno, pero yo no quiero que haga nada. O sea, si cancela, que no tiene que hacer nada. Bueno, pero quiero que aparezca dibujado el botón cancelar. Si yo no seteo un negative button, el botón nunca se va a dibujar.
solamente va a estar el botón aceptar. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, para que se dibuje el botón cancelar, tengo que setear el negative button, ¿no? Por más que yo diga, bueno, acá no va a hacer nada, ¿sí? No va a hacer nada. Si esto estuviese en un fragment, bueno, por ahí me interesaría que si elige cancelar, navegue a otro fragment o a alguna activity en particular, ¿no? Bien. ¿Y cómo hago ahora para que se dibuje? ¿Con qué terminaba? Punto show. Punto show, ¿no? Pum. Ahí está. Punto show. En que recién aquí pulsé el punto y coma, ¿no? Recién ahí pulsé el punto y coma. Bueno, Te faltaba ahora, el perdón, static, ¿no? sí, eso justamente me estaba dando cuenta porque digo, bueno, ahora lo tienen que probar, pero la idea era que este método fuese estático, justamente. Entonces, para no tener que instanciar un objeto de tipo diálogo, le vamos a poner estática al método, ¿no? Entonces, para probarlo, lo que podríamos hacer es, en el main activity, ahí les pasé por el chat el método, modifíquenle ustedes para que sea estático. Acá en el main activity lo que podría hacer es, directamente, cuando aparezca la activity, que aparezca el diálogo, ¿no? Para que arranque, para que se vea directamente. Entonces, para ejecutarlo, ¿qué le diríamos? De la clase diálogo, punto, diálogo alerta 1, y espera la referencia del contexto, ¿sí? This podría ser. Ahí está. Ahí. Y vamos a probar. Se lo Avanzando. puede meter una. Seguimos avanzando. En este caso, nosotros personalizamos en el diálogo para que el título de los botones, los nombres de los botones, fuesen aceptar y cancelar, ¿sí? Acá está usando de los recursos de string, ¿sí? La cadena yes, ¿sí? Para que aparezca la palabrita sí o yes, y acá para que aparezca el no. Nosotros pusimos literalmente la cadena, ¿sí? Entre comillas, directamente. Si hubiésemos puesto un recurso string, la ventaja que tenemos es que dependiendo del idioma que elijamos, podemos cambiar eso. ¿Sí? Podemos hacer que dinámicamente cambie. Perfecto. Profe, ¿y ahí no se generó un recurso al haber hecho de esa forma, No, de otra forma? no te lo generó. Ok. Te lo genera automáticamente cuando, ni siquiera automáticamente, cuando lo tenés en un XML y te aparece la advertencia de que si haces clic en el asistente, Ok. te lo genera. Eso puede ser. Bien. Perfecto. Bueno, otro tipo de diálogo, alerta, ¿sí? Puedo hacerlo, puedo construirlo, por ejemplo, en lugar de que tenga botones, de que tenga opciones, ¿sí? Por ahí ustedes necesitan un diálogo con opciones. Bueno, la forma de poder hacerlo también es con un alert diálogo, ¿sí? La forma de poder hacerlo también es con un alert diálogo. Fíjense acá, en este ejemplo, ¿sí? En donde lo primero que construimos dentro del método que va a mostrar el diálogo es un arreglo, ¿sí? De objetos de tipo char sequence, ¿sí? Char sequence sería una especialización de string, digamos. ¿Tá? Recuerden que acá las cadenas, por defecto, las maneja la clase string también. Pero cuando ustedes recuperan, por ejemplo, el contenido de un campo de texto, de un editext, por ejemplo, se las devuelve, en lugar de como string, se lo devuelve como un char sequence, ¿sí? O como un editable. Ustedes lo tienen que pasar a string, ¿no? Un char sequence sería básicamente eso, una cadena. Entonces, teniendo ese arreglo de cadenas, que en este caso se llama items, lo que nosotros podemos hacer es lo siguiente. Fíjense, creamos un diálogo de la misma manera. Acá está mostrado de otra forma, ¿sí? Para que vean qué pasa si yo no quiero usar los métodos, la llamada encadenada métodos, ¿sí? Fíjense acá lo que hace. Instancia un builder también, ¿sí? Pero lo guarda en una variable. Instancia un builder y lo guarda en una variable. De ese builder, setea el título, ¿sí? Pero en lugar de setear los botones positivos, negativos, directamente invoca este método, setItems, ¿sí? Entonces, si yo invoco el método setItems y seteo el método, o invoco el método setItems y le paso la lista, ¿ok? Ya el diálogo no tiene botones, tiene una lista de ítems, ¿sí? ¿Estamos?
Ahora, ese método setItems recibe la lista de opciones que ustedes quieren que se vean reflejadas en el diálogo y un listener. ¿Ok? Fíjense que el onClick recibe el diálogo interface y además recibe un número entero que va a ser el índice del ítem que ustedes seleccionan. Entonces, dentro del onClick, ustedes tranquilamente pueden hacer esto, ¿sí? Tomar ese elemento i, que es el índice del elemento que tomaron, y rescatar de esa lista, ¿sí? De ese arreglo, el ítem y hacer algo. En este caso, lo que hace es mostrar en un TOAS, ¿sí? El mensaje que muestra es el ítem seleccionado, ¿sí? Acá yo podría hacer alguna otra cosa con ese ítem, ¿ok? Ahora, si yo creo un diálogo de esta manera, ¿sí? Instanciando el objeto primero, seteando los métodos después, ¿sí? Lo que tengo que hacer ahora es lo siguiente. Con ese builder, con ese objeto builder, invocar el método create, ¿sí? Y recién ahí genero un alert dialog. Y después recién le hago al alert dialog show, ¿sí? Eso es lo que muestra acá, ¿sí? Entonces, como ya tienen ese ejemplo ahí, lo vamos a hacer con la llamada encadenada que nosotros hicimos en el primero, ¿sí? Para que, total, quedan los dos ejemplos, para que ustedes vean. Entonces, vamos a crearnos, ¿sí? Dentro de la clase diálogos, vamos a crearnos otro método estático, que va a ser public static void. Al primero le llamamos diálogo alerta 1, este le podemos poner diálogo alerta 2. También va a recibir el contexto. Bien. Y acá lo primero que vamos a hacer es crearnos la lista de ítems, ¿sí? La lista de ítems. La lista de ítems era un arreglo de tipo chart sequence. ¿Se acuerdan ahí en la diapositiva? Que lo mostrábamos como una lista de objetos de tipo chart sequence. ¿Qué son? De tipo chart sequence, ítem y un arreglo, ¿no? Instancio, y acá paso la lista. La eran de colores. Hemos puesto azul. Segundo ítem, rojo. Tercer ítem, verde. O la lista de elementos que ustedes quieran. Lo importante es que los elementos tienen que ser cadenas, ¿sí? Lo importante es que los elementos tienen que ser cadenas. Según lo que vimos nosotros, en la diapositiva mostraba que creaba un objeto primero y lo guardaba en una variable de builder. Si no, podemos hacer lo mismo que hicimos con el otro método. Hacemos un new de diálogo, alert dialog.builder, ¿sí? Le pasamos la referencia del contexto, ¿sí? Y ahí vamos seteando de manera encadenada los métodos. El título, ¿sí? Que podría ser elija un color, ¿ok? Lo que le vamos a setear ahora es directamente le seteamos el set items, ¿sí? Punto set items. Y fíjense que el set items espera. Set items. ¿Ustedes ven mi puntero cuando muevo el mouse? ¿Se ve el puntero? ¿Sí? Sí, sí. Fíjense que Sí, al set, se ve, ¿no? Al set items le puedo pasar le puedo pasar con un entero, ¿sí? Que podría ser el ID de un recurso string, o le puedo pasar un arreglo, ¿sí? De ítems, ¿sí? Un arreglo de ítems, pero que sea de tipo char sequence, ¿sí? Entonces, este es el que nosotros vamos a usar, el set items, al que le vamos a pasar ese arreglo de tipo char sequence, que en mi caso le puse ítems. Segundo, el listener, new diálogo interface on click listener. Voy a ampliar acá. Ahí se ve clarito. Bueno, y acá lo que quiero hacer con ese, cuando el usuario haya elegido un ítem de esta lista.
El método onClick lo que va a recibir es el índice del elemento seleccionado, ¿sí? Entonces, acá vamos a hacer como lo tenemos en el ejemplo, todas.makeText, ¿sí? La referencia del contexto, que en este caso lo tengo en context, coma, el mensaje, ¿sí? El mensaje va a ser de la lista de ítems, el ítem seleccionado, que es el índice del ítem seleccionado, lo tenemos acá en esta variable i de índice, ¿sí? Y la duración del mensaje, long, le podemos poner, .show. Ahí está. Bien. Ahora, una vez que le seteamos el título, la lista de ítems, y tenemos ya el listener, directamente a este diálogo le podemos decir Joe, ¿sí? Y ya está. Y ahí lo tenemos creado. ¿Ok? La diferencia de esto con la diapositiva, es que nosotros en la diapositiva creamos el builder y lo guardamos en una variable. Y luego a través de esa variable seteamos el título, los ítems, ¿sí? Pero cuando lo hacemos así, tenemos que invocar el create de builder para generar el alert y después al alert decirle show, ¿sí? En este caso, si nosotros hacemos la invocación encadenada, directamente terminamos con show y ya está, ¿sí? Debería ser suficiente. Entonces lo que vamos a hacer ahora, desde el main activity, ¿sí? Le vamos a decir llama alert, diálogo alerta 2, ¿sí? Lo único que vamos a cambiar. Ejecutamos nuevamente. Y ahí aparece el diálogo, ¿no? Elijo un color, rojo, y ahí aparece el todas abajo con el rojo. ¿Sí? Lo que ustedes necesiten hacer con el ítem elegido. Les paso por el chat. A esta presentación de diálogos la tienen en el aula de móviles, ¿sí? En la parte de interfaz gráfica de usuario está esta presentación. Nada más que por una cuestión de tiempo, ¿sí? Decidí creo que mostré un solo tipo de diálogo y no mostré el resto. Pero bueno, para unificar lo quería mostrar a todos. Voy avanzando. Bien. Entonces, para crear este tipo de diálogo, usamos el método setItems, en donde pasamos el arreglo con los elementos de la lista, ¿sí? Y el listener, ¿no? Y el título se lo seteamos con el método setTitle, como lo hicimos con el diálogo anterior, ¿no? Ahora, si ustedes quieren que la lista de ítems aparezca con un radio button, ¿ok? Si queremos que la misma lista aparezca con un radio, entonces lo único que tienen que hacer es cambiar el nombre del método. En lugar de invocar el método setItems, invocan este método, single choice items, ¿sí? Solamente que este método recibe 3 parámetros, ¿sí? Recibe la lista de ítems, el ítem que queremos que aparezca previamente seleccionado, ¿sí? Si ponemos un -1, no selecciona ninguno. Si ponemos 0, se selecciona el primer ítem. Si ponemos 1, el segundo, y así. Podemos pasar el índice del elemento que queremos que aparezca preseleccionado, o ponemos -1 y no selecciona ninguno. Y luego recién el listener, ¿sí? Es decir, para no crear un método más, lo que podríamos hacer es, en la clase diálogos, acá, cambiamos la invocación del setItems por el set single choice item, ¿sí? Entonces, lo único que hacemos es, pasamos la lista de ítems, pasamos el ítem que queremos que aparezca por defecto seleccionado, ¿sí? Si no queremos que aparezca ninguno, -1, y luego el diálogo, ¿ok? Y después el comportamiento es el mismo, ¿sí? Cuando ustedes seleccionen, obtienen el índice, ¿sí? Y todo parte también de tener previamente cargada la lista de ítems que van a mostrar, ¿sí? Entonces, si refrescan esto, si reejecutan, la lista es la misma, la lista es la misma, solamente que aparecen con un radio button, ¿sí? Selecciono, pero fíjense que yo puedo ir seleccionando
Y no desaparece no va a desaparecer el alert, ¿sí? Hacemos un clic fuera y ahí se va, ¿sí? ¿Se puede Perfecto. hacer un formulario, un login? Perfecto. Entonces, otro tipo de diálogo, ¿sí? Son los diálogos personalizados. Y acá viene lo que propone, creo que preguntaba Eduardo recién ahí. Dice, ¿qué pasa si yo necesito que mi diálogo esté personalizado? Es decir, que tenga campos para que el usuario pueda introducir datos y tenga botones, ¿sí? Pero puntualmente campos, porque los botones que voy a programar siempre van a ser los tres, aceptar, cancelar o aplicar, ¿no? Lo que sí puedo cambiar es el contenido, que no necesariamente sea un título y la pregunta, ¿sí? Podría haber campos adentro. Entonces, para eso, lo primero que tenemos que hacer es crear la vista, ¿sí? Lo primero que tendríamos que hacer es crear el XML, ¿sí? Con los campos que quiero que tenga el formulario, ¿ok? Una vez que creamos eso, se lo tenemos que setear a este formulario. Recuerden que, por ejemplo, cuando ustedes trabajaban con Fragment, ¿sí? Cuando nosotros trabajábamos con Fragment, un fragment era una parte de una vista que nosotros podíamos inflar dinámicamente en un contenedor previamente creado, ¿no? Ustedes vieron que, por ejemplo, para la aplicación de menú, cuando usábamos un menú navegable, la vista principal tenía la barra de navegación, el menú navegable, la barra de tareas, y tenía un contenedor, ¿sí? Un layout contenedor en donde, a medida que el usuario iba eligiendo una opción del menú, dinámicamente se iba inflando en ese contenedor el fragment, ¿sí? Entonces ustedes elegían una opción del menú y aparecía inmediatamente en ese contenedor el fragment. Entonces daba la sensación de que se abría aparte el fragment, pero en realidad se inflaba dinámicamente dentro de ese contenedor, ¿sí? Bueno, acá nosotros lo que vamos a hacer es algo parecido. Vamos a crear una vista, ¿sí? Y luego lo que vamos a hacer es, a esa vista, esa pequeña vista, ¿sí? Ese pequeño contenedor que va a tener campos, lo vamos a inflar dentro de un diálogo, ¿no? Entonces, lo que propone acá la tarea es la siguiente. Bueno, primero crea la vista, ¿sí? Primero creas la vista. Pero no, mira, acá está justo el ejemplo con un login. Pero acá no hago los botones en la vista, ¿sí? Porque un alert dialog trae por defecto botones, ¿sí? Los botones que vos podés llegar a necesitar, como el aceptar, el cancelar o el aplicar, ¿no? Entonces basta con que diseñes, ¿sí? El contenido, ¿sí? Los campos podrían ser y las etiquetas de esos campos. ¿Mm? Para diseñarlo, te creas un archivo XML aparte con un contenedor. Acá el ejemplo está mostrando un linear layout, ¿sí? Ustedes saben que por allí lo más adecuado, en lugar de un linear layout, podría ser un constraint layout. Y acomodan los componentes. Una vez que logran armar eso, vemos cómo lo seteamos dentro del diálogo, ¿sí? Entonces vamos a emular un diálogo para un login, donde pedimos usuario y contraseña. Entonces lo que vamos a hacer, estoy buscando para borrar los dibujos, es lo siguiente. Dentro de nuestro proyecto, vamos a ir a res, layout, ¿sí? Y vamos a crear esa vista. ¿Cómo? Clic secundario en la carpeta layout, new, y vamos a elegir un layout resource file, un archivo de recursos de tipo layout. El nombre del archivo podría ser diálogo, ¿sí? Diálogo login, ¿ok? El root, el contenedor, va a ser un constraint layout. Entonces, diálogo login, constraint layout, OK. Cuando se abre el diseñador, lo que vamos a hacer acá es colocar los elementos, ¿sí? Podría poner
Y acá la forma en la que distribuyen los componentes, quizás la que mostraba recién en la diapositiva no es la más adecuada, ¿sí? Quizás podría prescindir de un text view y poner directamente un edit text, ¿sí? Un plain text, ¿ok? Anclado. Esto. Por ahí. Podría cambiarle. Vamos a cambiar el ID, edit text, usuario. Le podemos cambiar el ancho, ¿sí? Refactorizo. Le vamos a cambiar el ancho por match parent, solo el ancho. Y en el alto, ¿sí? Le vamos a poner 52 dp, que parezca un poquito más alto. Y para prescindir del text view que diga que ahí tiene que ir el usuario, le podemos poner un hint, ¿sí? Está por acá las propiedades. Hint, acá. Si se complica por acá con las propiedades porque tienen muchas ventanitas abiertas, qué sé yo, directamente pueden ir a modo código, van acá al edit text, ¿sí? Le saco el text, la propiedad text, y acá pongo el hint. Fíjense que cuando ustedes escriben hint, ya les da el namespace de hint. Android 2.hints, y acá podría escribir usuario. ¿Ok? Ahí está. Bueno, de la misma manera, podría agregar el otro edit text para password. Bajo de ese. A le puedo cambiar el ID por edit text password. El ancho, refactorizo el cambio de nombre. El ancho, match parent. ¿Sí? El alto, 52dp. ¿Qué más? Ah, y el tipo de entrada, ¿sí? El input type, podría ser, en lugar de text, podría ser tipo password, ¿no? Text password. Le saco el text, le seteo hint. A ver. Perfecto. Bueno, una vez que tenemos armada la vista, ¿sí? Una vez que tenemos armada la vista, ahora lo que debemos hacer es lo siguiente. Fíjense. Creo el alert dialog, ¿sí? Creo el alert dialog. Genero un layout inflator, ¿ok? Segundo, así como Builder tenía los métodos set título, set mensaje, set botón positivo, set botón negativo, ¿sí? Bueno, tiene el método set view. Yo puedo setearle la vista. ¿Cómo le seteo la vista? ¿Cómo le inflo la vista a ese diálogo? Usando el layout inflator, ¿sí? Invocando el método inflate y pasándole el ID del contenedor ese, ¿sí? En mi caso se llama diálogo formulario, ¿ok? Diálogo login creo que le puse. Y se acuerden que el valor nulo es porque no tiene hijos, ¿sí? No hay hijos. Es esa vista y nada más. No hay dentro de ese contenedor otro contenedor para inflar. Y después, nada, lo único que hago es seteo el botón positivo, ¿sí? Y seteo el botón negativo, ¿ok? Es decir, ¿qué hará el botón? ¿Cuál tendría que ser la tarea del botón positivo? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cuál fue la Clic pregunta, a profe? logueo, profe. Loguearse. ¿Cómo?
Hablaron todos. Verificar que los datos que ingresa el usuario son correctos. Bien, perfecto. Entonces, esa tarea se las dejo a ustedes. Que cuando el usuario haya pulsado el botón aceptar, acá verifique, ¿sí? Que el usuario sea, estoy exagerando, verifique que el usuario sea, usuario @ mail.com, ¿sí? Y la contraseña sea 123, ¿ok? ¿Estamos? Y si dicen cancelar, bueno, no haga nada. Me conformo con que verifiquemos esto. Bien, vamos a hacerlo. Entonces, vamos a sacar esto de acá. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ir a nuestra clase de diálogos. Perfecto. Nos vamos a crear aquí, método public, static, void, y le puedo poner diálogo alerta 3, o el nombre que ustedes quieran, que reciba el contexto. Genial. Bien. Y acá puedo hacer lo mismo que hice recién, ¿sí? O como está en la diapositiva, creo el objeto builder, ¿sí? O hago todo desde acá. Vamos a probar a hacer como lo veníamos haciendo. New alert dialog builder. Paso la referencia del contexto, ¿sí? Le puedo, vamos a crear antes el layout inflator. Vamos a crearnos antes, ¿sí? Lo vamos a tener, si bien lo puedo usar directamente acá adentro, pero vamos a separarlos, ¿sí? Vamos a separar primero en una variable aparte, de tipo layout inflator, y para generarlo era getActivity.getLayoutInflator. Pero, ¿cómo obtengo la activity? A ver, desde el contexto, getActivity, perdón, desde el contexto, get, no tengo el LayoutInflator aquí. Tengo dos opciones. Tengo dos opciones. Este contexto que me pasa acá, ¿sí? Yo estoy segurísimo que es la activity, ¿sí? El contexto que me está pasando acá es el contexto, es una activity, es el contexto de la activity. Entonces podría yo hacer esto, a ver si me deja castear ese contexto, castearlo a activity, ¿sí? A ese context, castearlo a activity. Y desde esa activity, invocar el método getLayoutInflator. Podría probar con eso, ¿sí? El contexto que me trae es el de la activity. Lo casteo a activity, ¿ok? Y acá invoco el método getLayoutInflator. Ahí lo tengo. Si se complica con esto, no te hagas problema. Pedí el contexto y hace que reciba por parámetro el layout-inflator, ¿sí? ¿Estamos? Podés hacer que reciba por parámetro el layout-inflator y desde la activity se lo pasás, ¿sí? Al diálogo 3 le pasás la referencia del contexto, ¿sí? Y le pasás el layout-inflator desde acá, ¿sí? No habría ningún inconveniente. Total, ese método no es no es un viewModel, ¿sí? No es que no puedo pasar nada desde la activity. Vamos a probar así, si con el contexto y casteándolo, como lo estoy pasando desde una activity, no debería tener inconveniente. Seguramente voy a tener que hacer algún ajuste si lo invoco desde un fragment, ¿sí? Bien. Entonces, ¿qué tenía que hacer? Tengo layout-inflator. Entonces ahora le vamos a encadenar a este alert dialog, punto, teníamos que invocar el método setView, ¿sí? En el setView, ¿qué paso? Le digo layoutInflator, punto, inflate, voy a inflar, ¿qué recurso? Y que se llama diálogo
login, que está dentro de la carpeta recursos, dentro del layout, ¿sí? Entonces acá le digo inflar de la carpeta recursos, punto, de la carpeta layout, punto, la vista que se llama diálogo login, ¿sí? Segundo parámetro, null. Punto y comas. Perfecto. Este usamos una vez, layoutinflater.from. Ah, también podría ser, ¿sí? Sí, sí. Vieron que tienen varios caminos que llegan a Roma, ¿no? Acá no punto y comas porque voy a seguir encadenando. Bueno, ya tengo la vista. O sea, si yo ejecuto esto hasta acá, el diálogo lo único que tendría es los dos campos de texto. Le vamos a setear el botón. Set positive button, ¿sí? El texto podría ser login, loguear, acceder, ¿sí? O aceptar, qué sé yo, como ustedes le quieran poner, coma, el listener, new, diálogo interface, on click listener. Bueno, acá la tarea de verificar, ¿sí? Y bueno, y el otro botón, por si me llego a arrepentir, set negative button, le puedo poner cancelar, vamos a poner el listener, ¿sí? Esto solo para que dibuje el botón cancelar, aunque no haga nada, pero que lo dibuje. No va a hacer nada. En este caso no me interesa que haga nada. Y no me olvido de show, que lo muestre, ¿sí? Entonces, desde el main activity nos aseguramos que llame al diálogo alerta 3, probamos. Por cargar, toma su tiempo. Profe, ¿puede pasar el código del alerta 3? Sí, ahí lo paso. Fíjense que acá aparece, bueno, esto después lo pueden mejorar, en el diálogo. Usuario, la idea era que si el usuario era si acá el usuario es usuario @mail.com y la contraseña 123 y le digo acceder, ¿sí? Que aparezca un TOAS que diga logueado exitosamente y si no que diga usuario incorrecto, ¿sí? A ver, ¿cómo logran eso? ¿Cómo lo lograrían? Ahí les paso el alerta 3. Ahí está. Yo pauso la grabación. Bien, entonces una forma de poder acceder a los elementos de la vista de este diálogo, ¿sí? De la vista del diálogo, es activar el view binding, ¿no? ¿Cómo activaste el view binding? Lo activé primero yendo al will.gradle y desde Ajá. acá ponemos el build future y activamos en true el view binding. Perfecto. Eso Y nos mostramos genera, después la sincronización. automáticamente una clase por cada vista que tienen, ¿sí? Una clase que representa el modelo de la vista. Genial. Y ahí usted directamente fue a la clase de diálogos. Y ahí Y en lo la clase único que dejó. diálogo inflamos el diálogo login binding pasándole el layout inflator. O sea, primero hacemos el layout inflator y después se lo pasamos al binding y luego no necesitamos tener acá lo que pusimos del r.id y todo, sino que con el binding.getRoot seteamos la vista. Y El por último getRoot, obtenemos, sí, aunque lo corte, el getRoot apunta a todo el constraint layout con todos los elementos que tienen adentro, ¿sí? El getRoot apunta al contenedor raíz, ¿sí? Al constraint sí. layout, que adentro ustedes pusieron los dos editex, ¿sí? Perfecto. Y por Sigan. último obtenemos los datos que tiene cada uno de los editec
a través del binding.tusuario.getText.toString. Hicimos un TOAD y cuando lo probamos nos mostró directamente el valor que tiene usuario, que fue lo que hicimos. Ahora vamos a hacer la comparación para hacer la variación del usuario. Admin. Y accedemos, muestra el TOAD. Exactamente. Bueno, que ahí si cumplimos con la tarea tendríamos que poner un if, chequear que si es tal cosa, ¿sí? Pero la idea era, lo que me interesaba a mí es cómo rescatamos. Otra forma de hacerlo, Bien. si no tienen activado el view binding, si no tienen, ¿vieron qué rápido y qué práctico es el bindeado de elementos de la vista? Si no tengo eso, ¿sí? Comentá la línea 50. Bien. Eco. Y ahí yo te voy a ir pasando las líneas que pasó Eduardo. Si no tengo, Bueno. en realidad Mauro creo que lo pasó. Si no tengo eso, ¿sí? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Generar Esto lo otra esto forma de lo hacerlo es pongo. eso, después del layout inflator. Perfecto. Entonces, otra forma de hacerlo es la siguiente. Si no tengo el binding, yo debería crear un objeto view que represente a ese contenedor, ¿sí? Esta línea, esa línea que ustedes tenían, en donde hacían layout inflator, punto inflate, y le pasaban el ID del contenedor, genera un objeto vista. O sea que view o vista en este momento apunta a ese contenedor. Es más o menos lo mismo que ustedes hacían con el get root del binding, ¿sí? Ahora, directamente al set view le pasás esa vista, ¿sí? Y acá en lugar del binding, exactamente, usamos vista, punto, y acá sí vamos a tener que usar el método findViewById, ¿sí? Y ahí accedes a cada elemento. R.id, Usuario. usuario, Y acá directamente el toString. no. ¿No? Poner entre paréntesis, pone todo eso entre paréntesis. Desde vista, Eh, a ver si nos deja, a donde cierra el edit usuario. a donde cierra el edit Et usuario, o usuario, sea, acá. antes del toString, ahí. Y ahí ponele punto, a ver si nos Sí. deja, get text. No le estaría gustando, profe. No, porque tendrías que guardar primero eso en un Ah, editor. perfecto. En Guardarlo un en un edit editor. text. Bueno. Edit text. Y ahora string usuario, user, usuario.getText.toString. Eco. Y hace Y lo lo mismo con mismo el de con. password. Perfecto. Perfecto. Eso si no uso el view binding. Por eso fíjense que con el view binding, cuánto código ahorro. ¿Cuánto ahorramos? Bien. Y acá, ¿qué sería Lo mismo contexto, el solamente que acá la bit? variable user. Ah, user. Perfecto. Y el Ahora, comportamiento vamos. debería ser el mismo. Sí, el método de obtener los datos únicamente cambiaría. La forma, claro, exactamente. ¿Sí? Pero se dieron cuenta que tuvieron que hacerlo de esta manera, ¿sí? Y no a través del activity, porque el activity no tiene nada que ver. La activity tiene un text view que dice hola mundo, nada más. Pasate el código ese. No, es mío. Paso los Ahí. dos, voy a copiar y pegar este para que quede y después voy a hacer control Dale, Z y voy a pasarle el otro. dale. El mensaje es muy largo, me dice. A ver. Sí, me deja. Ahí me dejó.
Recuerden ponerlo dentro de diálogo 3, porque no le pude pasar con el diálogo 3. Y ahí, este creo que me deja pasarlo todo. Sí. Ahí pasé los dos, chicos. Bueno, profe, ¿le devuelvo la pantalla? ¿O Dale. seguimos? Bien. No, está bien ahí que ahí ya retomamos. Bien. Tuquín. Ahí está. Ah, ahí pasó Ezequiel, pasó. Bien. O vamos, ¿también está acá? Ya nos vamos. ¿Tienen clase más tarde? Tempranísimo. Creo que tienen matemática algunos. Sí, matemática. Oh, que todavía les queda matemática. Qué burro. Ahí sí. Es que el profe Borras da mucho material, profe, da mucha materia. ¿A eso les gusta mucha materia? Bueno, ahí seguimos entonces. Bueno, ahí agrego otra cosita más. Acá está. Ah, estaba grabando. Perfecto. Bueno, la idea es ahora un diálogo. Fíjense que acá tienen un ejemplo de diálogo para setear la hora, ¿sí? Un ejemplo de diálogo para setear la hora. Tienen ejemplos también de diálogo. El mismo ejemplo lo pueden usar para setear hora y fecha. Fecha y hora tienen, ¿no? El time picker, no, para la fecha, para la hora. Para la hora. Y acá tienen el ejemplo para la fecha, que también pueden usar un time picker dialog para fecha o para hora. Pero bueno, yo voy a ir a este diálogo, ¿sí? Voy a ir al diálogo de que muestre una barra de progreso, a este progress diálogo, ¿ok? Vamos a ir a este progress diálogo. Puede suceder que ustedes necesiten, ¿sí? Mostrar una barra de progreso, ¿sí? Es decir, necesiten mostrar, por ejemplo, el progreso de una tarea en segundo plano. ¿Ok? Tengo varias formas de mostrarlo. Puedo mostrarlo con una barra de progreso, ¿sí? O puedo mostrar el avance con un ring dialog, ¿no? Un anillo, ¿sí? Indicando. La diferencia está en que la barra de progreso me va mostrando el porcentaje de la tarea que se va haciendo. Ahora, ¿cómo lo genero? En este caso, ya no estamos dentro de los other diálogos, esos son otros diálogos, ¿sí? Entonces, para instanciarlo, para crearlo, podemos hacer lo siguiente. Creamos el progress dialog, le pasamos como referencia el contexto o la activity, le seteamos el título, le seteamos el mensaje. Fíjense que todos en definitiva son diálogos, entonces tienen los métodos muy parecidos. Puedo cambiarle o setearle el estilo, ¿sí? De diálogo y le seteo lo siguiente. Para que la barra de progreso vaya marcando qué porcentaje de la tarea se tiene que ir haciendo, ¿sí? Le seteo el valor máximo, el valor mínimo, perdón, le seteo el inicio, el inicializador de la tarea, que estaría en 0, y el valor máximo al que tiene que llegar la tarea, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que yo a estos valores que van entre 0 y 20,
dentro de la tarea del diálogo, dentro de la tarea que va a contemplar el diálogo, tengo que ir haciendo crecer esos valores, ¿sí? Ese contador. Entonces, a medida que va creciendo, va a ir marcándome el porcentaje de la tarea que se va haciendo, ¿ok? Bien. Pero ¿cómo logro esto? Para lograrlo, fíjense que acá lo que hago es, creo el diálogo, hasta ahí, creo el diálogo. ¿Y ahora cómo hago la tarea? Ahora, para crear la tarea, fíjense, ¿qué estoy haciendo acá? Un hilo, profe. Un hilo, exactamente. Acá estoy creando un hilo, ¿sí? Recuerden que tengo varias formas de crear un hilo. ¿Qué es un hilo? Es una tarea que se va a ejecutar en paralelo a la tarea Sincronía. principal, ¿cierto? Tienen dos formas de crear un hilo. Una forma, como en este caso, es creando un trabajador, como es thread, y pasándole la tarea, que sería una clase que implementa Runable, ¿sí? Esa clase que implementa Runable, que implementa la interfaz Runable, tiene que sobreescribir el método run, en donde vamos a poner la tarea. Ahora, observen que dentro del método run, yo le voy seteando datos, ¿sí? Acá, sobre todo acá, le estoy seteando datos dentro del run le estoy seteando el contador a la barra para que en la vista vaya marcando el progreso, ¿ok? Entonces, cuando yo necesito, desde un hilo, comunicarme con un elemento que está en la vista, tengo que crear un handler, ¿sí? Un handler no es ni más ni menos que un puente, ¿sí? A los componentes de la vista. ¿Sí? Entonces, un hilo ya sabemos qué es. ¿Sí? Sabemos que es una función encargada de crear un proceso en segundo plano, que se ejecuta en paralelo al hilo principal. ¿Sí? Ahora, si nosotros queremos, como dice acá la diapositiva, desde ese hilo modificar, ¿sí?, datos que van a estar en el hilo principal, tengo que hacerlo a través del handler. El handler va a crear un puente, ¿sí?, entre el hilo, entre ese thread y el hilo principal. ¿Ok? Cuando creamos el hilo, fíjense acá. El hilo está instanciado en esta parte, ¿sí? El hilo tiene como tarea, ¿qué tarea? La que escribí en el run, que mientras el estado de progreso del hilo sea menor al valor máximo, ¿sí? ¿Qué quiero que haga? Y bueno, emulo que está haciendo algo que ocupa tiempo, ¿de qué manera? Haciéndolo dormir al hilo 2 milisegundos, ¿sí? Lo hago dormir 2 milisegundos. Cuando despierta, el hilo continúa con la ejecución. ¿De qué manera? Seteándole a la barra el estado de incremento. En este caso lo estamos seteando manualmente de 2 en 2. ¿Sí? Ahora, como ese seteo va a afectar a la vista, al progress dialog, ¿sí?, le estoy cambiando el estado a ese progress dialog que lo tenemos creado acá en el hilo principal, usamos un handler. ¿Sí? Esta variable handler está instanciada más arriba, ¿sí? Podría haber estado instanciada acá, en este caso calculo yo que está instanciada como atributo de la clase, por eso la uso acá directamente. Handler punto, invoca el método post, y fíjense que es otro hilo el que crea, el que recibe el método post, es otro hilo con la tarea de incrementar la barra. ¿Por qué otro hilo? ¿Por qué no directamente no le digo, no sé, desde acá no le podría decir directamente al progress dialog que le incremento el valor en 2? Porque puede suceder que la pista en ese momento no esté disponible, ¿sí? ¿Estamos? O el procesador esté ocupado con otra tarea. Entonces, el handler lo que hace es, cuando el procesador esté libre, setearle, y la vista esté disponible, setearle a ese progress dialog incrementarle el contador que tiene en 2. ¿Sí? Directamente eso. Bien. Y básicamente lo que hace es que la tarea de este hilo principal, de este hilo
que va a tener la tarea, que va a contemplar la barra de progreso, va a terminar cuando el valor máximo, ¿sí?, llegue a 20. ¿Sí? Cuando el contador de progreso llegue a 20. El método getProgress lo que me va a devolver es el estado del contador interno que tiene el progress_dialog. ¿Cómo le fui cambiando el estado a ese contador? Con este método, increment progress by, y acá le fui poniendo cada cuánto lo voy haciendo crecer. ¿Sí? Ahora, si leemos todo esto, ¿sí?, estas líneas se ejecutan secuencialmente. Cuando llega al Joe, ¡pum!, aparece el diálogo. Perfecto. Ya ese diálogo está funcionando. Ahora, estas líneas se ejecutan secuencialmente. Pero recién, en realidad, se crea el thread, ¿sí?, pero recién la tarea que tiene el método run de este thread se va a empezar a ejecutar cuando se invoque el método start. ¿Sí? Cuando se invoque el método start de este thread, la tarea va a empezar cuando el procesador le asigne tiempo de ejecución y recursos a esa tarea. ¿Ok? No quiere decir que ni bien se ejecute el start, ¡pum!, empieza este run a funcionar. Va a empezar a funcionar cuando al sistema operativo, el sistema operativo le otorgue tiempo de procesamiento, ¿sí?, a esta rutina. Lo vamos a poner en limpio y lo vamos a tratar de ir construyendo nosotros. Tienen que pausar acá en lugar de grabación. Lo primero que vamos a hacer es construir nuestro método. Vamos a ponerle public, static, void, diálogo, progreso. Le vamos a pasar la referencia del contexto. Bien, hasta ahí. Lo primero que tenemos que tener es el handler, ¿sí? El handler que vamos a usar es un método que es una clase que está dentro del paquete de Android, os.handler se llama la clase. El nombre de la variable le podemos poner handler. Instanciamos new android.os.handler. ¿Qué pasa si no quiero hacer todo esto? Si no quiero poner todo esto. Y directamente puedo poner un import. ¿Sí? Podría poner acá import, ¿sí?, android.os.asterisco. Y acá directamente digo, de tipo handler. Puse new Tenemos handler y me variable salió handler. deprecado. Ah, vos también. Claro, ¿ves? Sale deprecado. ¿Sí? Sale deprecado. Bien. Ahora vamos a crearnos, y acá aparece también lo mismo, nuestro progress dialog. Progress dialog. Fíjense que acá hay un progress bar. Si quizás reemplace a progress dialog. pd igual new progress dialog. Espera, referencia del contexto. Perfecto. Ahí tengo mi progress dialog. Al progress dialog le vamos a setear el título. Poner esperando. Bien. Le vamos a setear un mensaje. Message. Le podemos poner tarea en curso o trabajando. ¿Sí? Para que acá. Set message. Ahí. Al progress dialog le seteamos el contador. Progreso 0. El valor, el estilo. Progress style. Y acá de progress dialog horizontal. Bien. El contador queremos que llegue al valor máximo, que sea 20. Perfecto. Bien.
20, y le vamos a mostrar. Diálogo, yo. Bien. Si yo hago esto hasta acá, a ver qué pasa. Voy al main activity de diálogos, llamo a diálogo progreso, paso el contexto, ejecuto, y a ver qué sucede. Ahí está. ¿Ve? El diálogo se muestra, pero bueno, su valor no va cambiando. ¿Sí? Fíjense, ¿sí? El estado está fijo. ¿Mm? Quiere decir que para que cambie el estado del contador, ¿sí? Tengo que en algún momento decirle al progress dialog, ¿sí? Decir, para que cambie el contador, yo tendría que decirle en algún momento al progress dialog que voy a incrementar, ¿sí? El estado de su contador, por ejemplo. Pero para hacerlo, ¿sí? Vamos a suponer que lo vamos a hacer desde una tarea. Entonces, para crear la tarea, ¿sí? Yo tengo que crear un trabajador. Entonces creo un thread. Y ahora creo la tarea que va a hacer ese trabajador. New nable, ¿sí? Y dentro del método run es donde voy a poner la tarea. ¿Cuál era la tarea? Y la tarea es que mientras el progress dialog, punto, get progress, ¿sí? Mientras sea menor al valor máximo, get max, mientras sea menor, el contador al valor máximo, mientras el contador no haya llegado a 20, sea menor a 20, ¿sí? ¿Qué quiero que haga? Y lo que quiero que haga es que incremente, es decir, yo lo que quiero hacerle es decirle al progress dialog, punto, increment progress, ¿sí? Y poner el valor de incremento, ¿sí? Pero quiero que eso no lo haga en 2 segundos, ¿sí? Quiero que emulemos que está tardando con algo, que la tarea tarda por algo, porque se tuvo que conectar a una API REST para traer los datos, ¿sí? ¿Cómo puedo emular eso? Puedo hacer esto, hacer que este hilo duerma, sleep, 2 milisegundos, ¿sí? 2000 milisegundos. Pero ¿qué pasa? Si yo uso el método sleep, este método puede lanzar una excepción, ¿sí? Fíjense que si yo hago clic acá, este método puede lanzar la interrupted exception, ¿sí? Entonces me dice, mira, para que esto funcione, tendrías que encerrar esto en un try catch, ¿sí? Entonces puedo encerrar todo esto en un try catch. Ahí está. Cierro esto en un try catch. Entonces le puedo decir, acá podemos poner un mensaje de error o algo por el estilo, ¿sí? Acá puedo manejar el error. Entonces, voy a traer esto dentro del código seguro, acá. Si esto se está ejecutando, después de que se despierte el hilo, ¿qué quiero? Que se incremente el contador, ¿ok? Pero ¿qué pasa? Para que yo pueda setearle al progress dialog el incremento, ¿sí? ¿Qué sucede? Para poder setearle al progress dialog el incremento, no puedo seteárselo directamente desde el hilo. Tengo que crear un puente, ¿sí? Entonces, para crear el puente, creo un handler. Uso el handler. El handler que creamos acá en la línea 70, en esta línea. Entonces, handler tiene un método que es post. El método post espera un runable, ¿sí? Bueno, ya sabemos cómo crear un runable. New, runable, ¿sí? Entonces, es acá, en el run, donde vamos a decirle que vamos a cambiarle el estado a la barra de progreso, ¿sí? Perfecto. Bien. Che, ¿y qué tengo que hacer cuando salga del while?
¿qué quiero que haga cuando salga del while? Bueno, cuando salga del while es porque ya supuestamente el contador llegó al final, entonces me gustaría que desaparezca el progress dialog. Entonces yo le podría decir acá, progress dialog.dismiss, ¿sí? Desaparece. Perfecto. Ahora, toda esta tarea que está haciendo este trabajador, este thread, va a comenzar cuando yo le diga a ese thread start, ¿sí? Comenzar. Recién ahí va a comenzar toda esta tarea. Recién cuando al thread nosotros le decimos start. ¿Qué pasa si ejecutamos esto? Bueno, ahí estaba. Va marcando el progreso. Y desapareció. ¿Sí? Esa es una forma de crear un progress dialog. Bueno, ahí vamos a hacerlo un poquito. ¿Qué vamos a hacer acá en laboratorio? Vieron que ustedes en .NET van a crear lo que sería el backend, ¿sí? Backend, van a crear un API REST, ¿sí? Es decir, van a crear una serie de servicios que se puede acceder a través de peticiones REST, ¿sí? Es decir, van a crear endpoint para que nosotros podamos, desde nuestra aplicación móvil, invocar esos servicios, ¿sí? Lo cual va a ser nuestra tarea acá. Una vez que ustedes construyan el API REST del lado de .NET, nosotros desde acá vamos a ir viendo cómo guardar datos a nivel local. Es decir, vamos a ver las distintas formas, sin usar base de datos, de poder guardar datos a nivel local en nuestro dispositivo. En archivos, en preferencias compartidas, ¿sí? Además, vamos a aprender a usar un API que nos va a permitir consumir un API REST, ¿sí? Quizás nosotros vamos a ir un poquito más rápido que lo que ustedes van haciendo en .NET, ¿sí? Entonces, podemos aprovechar para usar algún API que ya esté creada, ya les voy vamos a buscar alguna por ahí, para que vayan probando lo que vayan probando cómo usar estas librerías, ¿sí? Con un API libre, ¿no? Gratuita. En paralelo, ¿sí? El API REST que ustedes van a crear va a tener una serie de endpoints para que consuma una aplicación móvil para una inmobiliaria, para los propietarios de inmuebles, para propietarios de inmuebles de una inmobiliaria, ¿sí? Es decir, la aplicación móvil que nosotros vamos a construir va a estar destinada a los propietarios de inmuebles, solamente para ellos. Por lo tanto, el API que ustedes van a armar va a dar servicio a las peticiones de ese usuario. Por ejemplo, que el usuario propietario pueda saber qué inmuebles tiene, pueda saber de esos inmuebles cuáles tiene alquilados, que pueda, por ejemplo, agregar un nuevo inmueble desde la aplicación, que pueda chequear de esos inmuebles que tiene alquilados, quién es el inquilino que tiene en este momento, los pagos, ¿sí? Que tiene para el inmueble, para los inmuebles que tiene alquilados, ¿sí? Es decir, la mayoría de las tareas de la aplicación van a ser de tipo consultas, ¿sí? Es decir, yo, usuario propietario, que me logueé en la aplicación, necesito saber cuáles son mis inmuebles, necesito saber de esos inmuebles cuáles están alquilados, necesito saber de esos inmuebles que actualmente están alquilados, quiénes son los inquilinos, ¿sí? De esos inmuebles que están alquilados, qué pagos tiene registrado, ¿sí? Todas consultas. Vamos a agregar una VM para que ustedes puedan dar de alta un
un inmueble con imagen y todo, foto y todo, y que puedan del inmueble solamente modificar la disponibilidad, pero no en el sentido de que si está alquilada o no, sino si está disponible para próximos alquileres porque está en refacción, ¿sí? Un inmueble va a tener una propiedad que es disponible o no, pero no tiene nada que ver con el alquiler, ¿sí? Es como si yo la doy de baja temporalmente al inmueble para que la inmobiliaria no me lo alquile porque le voy a hacer refacciones o por alguna cuestión extra, ¿sí? O sea, lo único que van a poder hacer ustedes es, el ABM va a ser un alta de inmueble, modificar el estado del inmueble, modificar la disponibilidad del inmueble, después, modificar los datos de perfil de ustedes, del usuario logueado, por ejemplo, cambiar la foto, cambiar nombre, el mail, ¿sí? Y podrían hacer que modifique también el password, la contraseña. ¿Ok? Ramón. Perdón, es mi perro, estaba con el micrófono abierto. Me está sacando la Yo mente. pensé No, que te habías Ramón es mi perro. emocionado. Digo, se emocionó. Bueno, No. ¿está? Entonces, es muy sencillo lo que van a hacer. Van a ver que el trabajo, el API que vamos a usar nosotros, la librería que vamos a usar nosotros para consumir de un API REST, les agiliza un montón la tarea, ¿sí? El trabajo más grande que van a tener ustedes es para armar las vistas y todo eso. Es decir, ¿se acuerdan que en Laboratorio 1 nosotros usamos como proyecto transversal, le llamábamos, el de gestión universitaria? Que entre todos Sí. construíamos ese proyectito, ¿sí? Que emulaban la gestión de carga de notas, ¿sí? De alumnos y de carga de notas de los alumnos de una universidad, ¿sí? Bueno, acá el proyecto ejemplo va a ser la gestión de la inmobiliaria. Van a crear con el profe el API y desde el lado mío vamos a consumir ese API. ¿Estamos? Después, con ese proyecto ejemplo, en base a ese proyecto ejemplo, ¡pum! Ustedes pueden van a crear, vayan pensando en una aplicación que van a tener que desarrollar tanto el API como la aplicación móvil, ¿sí? Libre, la idea es libre. Ahora, no tienen que crear la web, no pedimos que creen el sitio web, ¿sí? Solamente el API, ¿ok? Solamente el API. Entonces, mañana yo agrego la parte de persistencia. ¿Cómo podemos guardar datos en archivos? ¿Sí? ¿Cómo podemos guardar datos en nuestro dispositivo? ¿Sí? Sin usar base de datos. Eso va a ser útil porque hay situaciones en las que vamos a necesitar guardar, ¿sí? Aunque sea de manera temporal, datos, ¿sí? En nuestro dispositivo. Por ejemplo, me logueé, el API me devolvió un token y ahora yo con ese token tengo que hacer todas las peticiones al API. Con ese token que me identifica, pedir mis inmuebles, ¿sí? Pedir autorización para modificar mi perfil. Bueno, pero ese token lo tengo que tener guardado en algún lado, ¿sí? ¿Está? Entonces, bueno, vamos a ver distintas formas de que puedo guardar datos. Por un lado. En archivos, ¿sí? Y en archivos de preferencias, sin tocar base de datos. Eso es lo que vamos a ver. Y en paralelo, yo les voy a activar, ¿sí? Ya estoy viendo, una actividad, trabajo práctico para que apliquen eso. Muy cortito, muy sencillo, ¿sí? Pero después se viene lo grueso, en donde vamos a emular el consumo del API, ese que van a crear ustedes en .NET, lo vamos a emular en memoria. Es decir, vamos a tener una clase con una serie de array list, ¿sí? Emulando los propietarios, emulando los inmuebles, emulando los alquileres, ¿sí? Con una serie de métodos ya predefinidos para que ustedes emulen, ¿sí? El API. Entonces van a tener que crear el login, el menú, con todas las vistas, ¿sí? Pero tranquilos, porque ese laburo que ustedes hagan les va a quedar para después. Una vez que probaron la emulación, desconecto eso que hice
emulado y conecto todo al API verdadero que ustedes crean, ¿sí? Entonces, ¡pum!, les queda armado el proyecto transversal completo. Recuerden que para poder aprobar esta materia, tienen que tener, para poder regularizar, ¿no? Tienen que tener el API funcionando y chequeado por el profe Mariano, que te dé el OK, la aplicación móvil que consuma ese API y que esté todo OK, ¿sí? Y aprobada la documentación de la presentación del proyecto final, ¿sí? Entonces, yo les aconsejaría que si no están cursando metodología, ¿sí? Pues yo calculo que todos cursaron metodología, revisen cómo crear un documento SRS, cómo crear un diagrama de caso de uso, cómo modelar, bueno, el modelo de base de datos lo tienen más fresco, ¿sí? Vayan desempolvando todo eso porque van a tener que documentar el proyecto final. Entonces, cerramos el bimestre. ¿Funciona todo lo de la inmobiliaria? Perfecto. A ver, documentación. Todo aprobado. Genial. Quedó regular. Si lograste terminar la aplicación final, esa que documentaste, si la terminaste, funciona todo, creaste el API, creaste la aplicación móvil, tenés aprobada la materia. Nos vemos en dicte, ¿sí? Ahora, si no terminaste la aplicación final, te presentás en una mesa, pero con el proyecto ese que documentaste, ¿sí? Te presentás dentro de, bueno, creo que se vence la materia después de 2 años, ¿no? Pero te presentás dentro de 1 año y medio, es eso que prometiste que ibas a hacer. Eso es lo que vamos a pedir nosotros. ¿Estamos? Entonces, ¿qué les pido? De acá en más, toda la bola posible, la atención, perdón que estoy grabando, toda la atención en lo que vean en .NET, ¿sí? Toda la atención. El profe les dice, hagan A, pongan B, pongan C, ustedes tal cual, respetan las estructuras, ¿sí? De los proyectos, la forma de trabajar, la metodología, ¿sí? Que sugiere el profe. ¿Ok? Lo mismo acá. Les proponemos el patrón que nosotros usamos en MVVM, no tiene que haber lógica del lado de las activities ni del lado de los fragments, la única lógica van a ser la de los permisos. Así trabajo. ¿Sí? ¿Estamos? Si ustedes van respetando eso, el código que van a ir generando va a ser totalmente limpio, fácil de entender, ¿sí? Y nada. Lo único nuevo, si ustedes sintetizan acá, ¿qué temas nuevos vamos a ver? Lo único nuevo que vamos a ver es archivos de preferencias, manejo guardado en archivos, y el API, vamos a usar retrofits para poder conectarnos al API. Nada más. Todo lo demás ya lo saben. ¿Sí? ¿Estamos? Es muy, muy, muy sencillo. Vaya, profe. Así que